En el tema que vamos a tratar el día de hoy es acerca del atomogramo. Bueno, como vamos a ver aquí por regla general, ¿no? En este caso la fórmula general nos exige que el atomogramo es igual al peso atómico. Recordemos que decir peso atómico es como decir, y en este caso, el número de masa, ¿ya? Entonces el peso atómico, o también denominado número de masa, ¿no? Que hemos estado trabajando en temas anteriores y se acuerdan que lo representamos con la letra A. Pero en este caso, estos ejercicios, para poder hacer la diferencia, vamos a escribir PA, que significa el peso atómico o número de masa, ¿no? ¿En qué consiste estos ejercicios? Bueno, para resolver estos ejercicios vamos a aplicar la regla de 3 simple. Y para eso debemos tener en cuenta los números de masa. Por ejemplo, en el primer ejercicio me dicen cuántos átomos gramos de calcio hay en 200 gramos de esta sustancia. Ya me piden cuántos átomos de gramos de calcio hay en 200 gramos de esta sustancia. Bueno, en primer lugar tenemos que tener en cuenta que el peso atómico, ya el peso atómico del calcio o número de masa del calcio, ya del calcio es igual a 40. Ya ese es su número de masa. Y como estamos trabajando en gramos aquí, lo vamos a expresar en gramos. ¿Ya? Entonces, el peso o número de masa del calcio es de 40 gramos. Entonces, si nos dicen cuántos átomos gramos de calcio hay en 200 gramos de esta sustancia, se entiende que si en un átomo, si en un átomo gramo en este caso de calcio, existen 40 gramos, en 200 gramos de calcio, ¿cuántos gramos habrá? ¿No? Eso es lo que me están pidiendo. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a aplicar pues, es la regla de 3 simple. Entonces, aquí tenemos que X es igual a 200, ¿no? 1 por un átomo gramo, en este caso de calcio, multiplicado por 200 gramos, y esto a su vez estará dividido, ya, dividido entre 40 gramos. Bueno, aquí las unidades que vamos a ir eliminando son los siguientes, ¿no? Tenemos aquí gramos, gramos, eliminamos un 0 y un 0, nada más. Luego multiplicamos, o primero podemos dividir, ¿no? 20 entre 4 te sale 5. 5 por 1, 5. Entonces X es igual a 5 átomos gramos de calcio. Y esta sería la respuesta a este primer ejercicio. En el segundo ejercicio ya es algo similar, ¿no? Me piden, dice, calcular la cantidad de átomos gramos presentes en 72 gramos de magnesio. Entonces, aquí me están pidiendo calcular, en este caso, la cantidad de átomos gramo que hay en 72 gramos de magnesio, ¿no? Bueno, primero tenemos que partir de que el peso atómico o número de masa, en este caso del magnesio, su símbolo es Mg, en este caso es igual a 24. Pero como estamos trabajando con gramos, será 24 gramos. O sea que un átomo gramo de magnesio pesa 24 gramos. Entonces, aplicando el problema, me dicen si en un átomo gramo de magnesio existen 24 gramos de esta sustancia, me piden en 72 gramos de magnesio cuántos átomos habrá. Entonces, aquí, aplicando la regla de 3, sería X, ¿no? En este caso es igual a un átomo por 72, un átomo gramo,
de magnesio multiplicado por 72 gramos, y este va a ser dividido entre 24 gramos. Bueno, acá eliminamos gramo, gramo, dividimos 72 entre 24, te va a salir 3, 3 por 1, 3, por lo tanto X es igual a 3 átomos gramos de magnesio. Y esta sería la respuesta a este problema que nos están planteando. En este problema nos dicen cuánto es la masa de 5 atomogramos de nitrógeno. Ya, este es un problema diferente a las anteriores. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Que el peso atómico, ojo, el peso atómico en este caso de quién, del nitrógeno, ojo, peso atómico o número de masa es lo mismo. El peso atómico del nitrógeno es igual a 14. Pero como estamos trabajando con masa, está expresado en gramos, por lo tanto será 14 gramos. Bueno, en este ejercicio tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Sabemos que si el peso atómico en este caso es 14 gramos de nitrógeno, un atomogramo del elemento llamado nitrógeno, ¿no?, es 14 gramos, ¿no? Porque justamente en la tabla periódica nos dice que el peso, en este caso el peso atómico del nitrógeno es 14, ¿no? Entonces me dicen 5 átomos de nitrógeno. ¿Cuál es la masa de 5 átomos de nitrógeno? O sea que aquí me dan la cantidad de atomogramos, o sea que 5 atomogramos de nitrógeno, ¿cuánto de masa tendrá? Por lo tanto voy a colocar X porque no conozco la masa. Entonces aquí vamos a aplicar la regla de 3 simple, y sería en este caso de la siguiente manera, ¿no? Sería X es igual a, en este caso, 5 veces el átomo gramo de nitrógeno multiplicado por ¿quién? Por 14 gramos, y esto a su vez dividido entre un átomo gramo de nitrógeno. Bueno, acá inicialmente podemos eliminar átomo gramo de nitrógeno con átomo gramo de nitrógeno. Acuérdate que cualquier número dividido entre la unidad siempre va a ser el mismo número. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es multiplicar, ¿no? 5 por 14 gramos, por lo tanto X te va a salir 70 gramos. Y esto sería la respuesta. A ver. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer también es, lo que voy a hacer es aclarar pues también en este caso el atomogramo. Sabemos que un atomogramo de cualquier elemento viene a ser igual al número de masa, ¿ya? El número de masa que se encuentra en la tabla periódica, ¿no? Acá, importante, ¿ya?, para tener en cuenta. Por ejemplo, el número de masa del oxígeno, ¿cuánto vale? 16. Entonces, un átomo gramo de ¿quién? De oxígeno será igual a 16 gramos. O de repente, un átomo gramo del hidrógeno, sabemos que el peso atómico del hidrógeno en la tabla periódica vale 1, por lo tanto será 1 gramo. O en otro ejemplo más, un átomo gramo de, por ejemplo, del aluminio. Ya, el aluminio, el número de masa o peso atómico es 27, según la tabla periódica. Por lo tanto, un átomo gramo de aluminio equivale al número de masa, pero en este caso lo vamos a expresar en gramos. Ahora, por ejemplo, si me dijeran, en este caso, en el caso del oxígeno, son 2 átomos gramos de oxígeno, ¿cuántos voy a tener? ¿Cuántos gramos será? Bueno, será el doble, ¿no? Sería, en este caso, 16 gramos
por 2, porque son 2 gramos, por lo tanto será 32 gramos, ¿no? Un ejemplo. O sea que si nosotros hablamos de átomo gramo de un elemento, estamos hablando prácticamente, es como decir, del número de masa o el peso atómico, sino que va a estar expresado en este caso, en gramos, ¿no?